¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este reencuentros aquí en Regénesis Church. Ya los extrañábamos, tuvimos una semana de Semana Santa y estuvimos haciendo un método diferente, pero qué bueno que estás con nosotros. Es tu primera vez, bienvenido. La razón le damos reencuentro es porque la idea es, si nos estás viendo en vivo, nos reencontramos a mitad de semana y traemos a ti un tema práctico, pero también profundo, espiritual, para que tú puedas crecer, para que tu fe sea avivada. A veces somos retados, a veces mientras hablamos de los temas nosotros mismos estamos, uy, eso es cierto. Y la idea es que todos, entre más escuchamos la palabra, más se aviva nuestra fe. La palabra nos confronta y nos llama a acción. Así que bienvenido, estás en el lugar correcto. Si tienes a tus familiares junto a ti o en la casa, tráelos, que puedan ver con esos minutos conectarse con nosotros. Y bueno, antes de entrar al tema me gustaría orar, así que si puedes hacerlo, cierra ahí tus ojos y vamos a conectarnos con el Señor. Jesús, gracias por tu presencia con nosotros, gracias porque siempre estás presente, gracias porque nunca nos dejas solos. Hoy, Señor, ponemos en tu mano toda carga, toda preocupación, todo aquello que nos pesa en nuestros hombros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu venga sobre nuestras familias, nuestros hogares, y traiga tu paz, trae tu descanso, tu reposo. Venga a nosotros, Señor. Abrimos el corazón para lo que tienes hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y amén. Bueno, hoy iniciamos una serie llamado Infiltrados en el núcleo familiar. Y vamos a ver una serie de diferentes infiltrados. Esto fue idea de la pastora. Infiltrados. Cosas que se infiltran en la familia poco a poco. ¿Sabes cómo ven los infiltrados? Como los bandidos que entran con unos antifaz y como ladrones con una bolsa así. Sí. Así como lo estás viendo en la parte de detrás de nuestro background. Así veo los infiltrados para que te vayas imaginando de qué se trata, ¿no? Roban. Los infiltrados roban, ¿no? Infiltrados, inesperados. Ajá. Algunos se notan de una, algunos no son tan evidentes, se ven ya después, años, que uno se acostumbra al infiltrado y lo tiene ahí encima y no se da cuenta hasta que algo gigante pasa. Sí. Vamos a ver diferentes infiltrados, así que frente de todas nuestras series, y hoy vamos a hablar acerca del rechazo. Hay un versículo en Juan 1 para introducir este tema, y dice que Jesús vino a los suyos, los que le pertenecían, a los que eran su familia, su pueblo, su gente, y esos mismos le rechazaron, no le conocieron. Y es pequeño el versículo, pero es impactante y nos deja saber si Jesús mismo vino, se suponía que venía a los judíos, a los que por años habían creído en el Mesías, a los que le estaban, y esos mismos fueron los que le rechazaron. Y hablamos de esto la semana pasada en Semana Santa. Significa que Jesús puede compadecerse y sintió el rechazo que tú y yo a veces en Él conoce ese rechazo, y todo lo que Jesús vivió en esta tierra realmente lo vivió intencionalmente para que cuando tú y yo pasáramos por eso, Él pudiera decir: yo sé lo que se siente, yo sé lo que es vivir por eso. Entonces, ¿puedo decir algo? El rechazo de Jesús que tú estás mencionando fue una verdad, una realidad para Él, porque es que se burlaban, le injuriaban, todo eso. Pero cuando lo transportamos al rechazo familiar, ¿no? Y sentimos que podemos identificarnos con Jesús. Cuando nos pasamos a la situación familiar, hablando de rechazo, ¿sabes? Pienso que a veces dentro de la familia el rechazo no existe, o sí existe. Esa sería una buena pregunta para hacer. Puede que el enemigo, que es tan astuto, pueda sembrar una semillita de que fíjate que a ti no te toman en cuenta, ¿no? O fíjate que tu hermano tal cosa, o tu hermana tal cosa, o fíjate que tu esposo tal cosa, o tu esposa, o tus padres no te comprenden. Y a veces hay un rechazo
que es una trampa del enemigo para menoscabar la persona. Sigue, la verdad es que es una mentira y puede vivir una vida, toda su vida en la mentira, basada en una mentira y que no fue una realidad. Distorsiona, la palabra es distorsiona. Y hay diferentes razones por las cuales puede entrar este infiltrado del rechazo a nuestras familias. Encontré una pequeña lista de razones comunes en cuál el rechazo se muestra en la familia. Número 1, encontré las diferencias en la personalidad. Y a veces diferencias en la personalidad causan choques que, si no tengo una madurez en mis emociones, me va a chocar cuando alguien en mi familia, con una persona diferente, no actúe como yo actuaría. Y la inmadurez hace que ese choque se manifieste en forma de rechazo. Entonces, algo que es algo natural, que son diferentes personalidades, se convierte, abre la puerta para que entre el rechazo. Otra razón que encontré: ¿por qué entra el infiltrado del rechazo en la familia? Expectativas no cumplidas. Dice, algunos familiares proyectan sueños, metas, ideas sobre cómo debería ser otro miembro de la familia. Cuando esa persona no encaja en esas expectativas, puede recibir críticas, distancia, desaprobación y rechazo. Y esas son razones por las cuales se infiltra. Otra razón: problemas emocionales no resueltos. Personas que crecieron con dolor, abandono, trauma, iras, repiten esos patrones con su propia familia y se manifiesta a través del rechazo. Favoritismo, falta de habilidades emocionales. Personas que aman a su familia pero no saben demostrar afecto, escuchar, validar, les parecen frías, rechazantes. Diferencias, estilos de vida, dinámicas tóxicas. En algunas familias, rechazar, criticar, excluir a alguien se vuelve una forma de controlar, manipular o mantener poder. Celos, rivalidad, en fin. Y yo creo que estamos hablando de la puerta, las razones por que se abre la puerta para que entre el rechazo. ¿Ves que alguna de estas razones, hay una diferencia? Y creo que comencemos con eso. La diferencia es que el rechazo no llega y aparece un día así nomás. A veces hay razones por las cuales se abre la puerta de este rechazo y se infiltra y comienza a afectar las vidas de nuestra familia. Y a veces, como tú dijiste, a veces no es rechazo en sí, pero por causa de la mentalidad que se ha cimentado, que se ha fundado en la familia, se percibe como rechazo. Entonces, por ejemplo, si un niño desde temprana edad es condicionado a siempre necesitar la aprobación de sus padres, o sentir que tiene esa necesidad de lograr, de aprobar, de estar constantemente sintiéndose evaluado y aprobado, el momento de que haga algo malo y no se apruebe eso que hizo malo, que es algo normal, va a recibirlo como un rechazo por rechazo. No, simplemente cometió un error, pero como está condicionado a pensar necesito ser aprobado para sentir que pertenezco en mi propia familia, entonces voy a sentir eso como un rechazo, y ya entonces al cometer otro error, pues comienza la dinámica muy difícil, porque no sabemos cómo decirte que cometiste un error sin que se vuelva todo el mundo. Entonces son puertas que se abren poco a poco y se infiltra, y por eso usamos esa palabra, porque algunos de estos puntos que vamos a ver se infiltra de modo silencioso y se convierte en un patrón en nuestra mente. Yo creo que el rechazo surge de la necesidad del ser humano, de todo ser humano, de encontrar valía, aceptación, porque la aceptación siempre nos va a dar un sentido de bienestar. Y entonces cuando no tenemos ese sentido de bienestar, cuando vemos que otra persona piensa diferente o que no nos aceptan lo que estamos haciendo, entonces trae esa potestad del rechazo y llegamos a ser ofendidos, y esa ofensa parece que perdura ahí y no se acaba, se vuelve como una raíz, la raíz de rechazo, que es una raíz muy profunda.
que trae una cantidad de primos, sobrinos y tíos como la amargura, la tristeza, la depresión, la ansiedad o el rechazo es como la mamá de todos los demás, ¿no? Por último, quiero añadir una última frase, es se puede diagnosticar estos síntomas de rechazo. Si en tu familia hay frases como, no, pues yo para qué opino si al final nadie me escucha, o cuando solamente en momentos de discusión, digamos, estamos discutiendo sobre punto A como familia y de la nada alguien grita algo del punto B que no tiene nada que ver, pero significa que ha experimentado un rechazo tan fuerte que no logra, como no se puede expresar por ese rechazo, entonces simplemente en momentos de alta discusión ahí es cuando sale alguna verdad. Y si uno es cuidadoso, puede comenzar a notar pequeños momentos, alguien que antes daba ideas o se expresaba libremente y ya no lo hace tanto, o incluso cuando vamos a decir qué vamos a comer, qué vamos a almorzar, no, lo que ustedes quieran, pero es algo enmascarado porque es un sistema de protección. Entonces, para no sentir rechazo, no hablo, no opino, no digo, no muevo, no nada. Y entre menos hago, pues más solo me siento, pero es mejor que sentirme rechazado. En fin, y comienza a crecer y a crecer. Hay una cosa muy importante que pasa en los niños, y los niños les gusta llamar la atención de sus padres. Entonces, algunos niños toman alguna posición de quieren ver la atención de papá, de mamá y recibir valía. Y entonces algunos se ponen con esa actitud de abatimiento, de tristeza, de como ven y búscame, ven y consuélame. Y cuando los padres ven al niño como algo normal, como que está jugando o algo, inmediatamente viene ese clic del rechazo, entra en el niño y dicen, ¿sí ve? Yo estoy haciendo la actitud correcta de sentirme como abatido, como que vengan y me consienten, pero no hay respuesta de los padres y eso va aumentando la situación de rechazo en el niño. O se portan mal para llamar la atención y entonces al portarse mal no encuentran lo que los niños querían en su corazoncito, que era atención, abrazo, sino encuentran reprimenda, corrección, sí. Y ahí empieza el rechazo. O sea que el rechazo, sí, y fíjate que el rechazo comienza siempre es en la casa, en la familia. Por eso estamos tocando este tema, porque comienza con padres, con hermanos, con cónyuges. Ahí es donde empieza. Ya después esto se va desarrollando, esa actitud que ya quedó en el corazoncito, preciso llega al colegio y eso se va explotando con cualquier cosa porque ya hay una sensibilidad al rechazo. Creo que es una de las armas más eficaces, efectivas que Satanás tiene contra el ser humano. Porque de tanto recibir rechazo, ni siquiera el amor de Dios logra penetrar esa certidumbre de que no valgo, de que no soy aceptado, de que soy rechazado. Y entonces el amor de Dios se convierte en algo distante y lo catalogamos en la misma posición de papá, mamá, tíos o maestros, donde tenemos que ganarnos la aprobación de Dios. Y con Dios no es un sistema de méritos. Él ha decidido amarnos, pero nos perdemos su vida y todas sus bendiciones y promesas porque nuestra vida ha estado desde niños cimentada, arraigada en ese continuo rechazo. Yo pienso que algunas de las defensas que toma una persona que siente rechazo en su infancia es el miedo, y entonces la respuesta es alejarse, porque me duele, ya no me acerco, ¿no? Cuando estamos buscando cuando la persona está buscando esa aceptación, como decías tú en este momento, nos volvemos como complacientes. Entonces, lo que los demás digan, para yo sentirme que soy parte del grupo, pero no doy mi opinión, ¿cierto? Otros actúan con rebeldía dentro del hogar, haciendo las cosas a su manera, porque en el fondo lo que pasa es que no sienten aceptación, entonces se comportan con rebeldía. Y allí yo haría una gran paréntesis de qué hacemos con el alcohol, las drogas,
la edad teenager que es tan complicada para algunos padres. Gracias a Dios para mí no. Por la misericordia del Señor, estos hijos fueron criados en la palabra, y esto sí que te digo que salva vidas. Criar los hijos en el Evangelio, en la Biblia, te evita una cantidad de lágrimas y de cosas. Así que, pero algunas personas no encontraron la palabra sino hasta en la edad adulta de sus hijos, y entonces tuvieron esa edad teenager complicada en que se comportan con rebeldía, tal vez porque no se sintieron aceptados y validos. Entonces salen al mundo con un espíritu herido, y se sumergen, escúchame bien, en una autocompasión. Esa rebeldía se vuelve pobrecito yo, nadie me entiende, y eso es una autocompasión que pues abre puertas al enemigo más allá, ¿no? Así es. Hay algunos ejemplos de el rechazo en la Biblia, mencionamos uno de ellos al principio, pero hay un patrón que encontré que es bastante interesante. Empieza realmente con Abraham y Sara también. Ambos rechazan a Agar y Ismael. Ambos tienen el mismo nivel de culpa en la historia, porque ambos toman realmente la decisión de echarlos del campamento. Sara inicia esto, le da el consejo a Abraham, y Abraham sigue ese consejo. Rogado. Abraham, a echarlos a Agar e Ismael, él tiene responsabilidad en esto, porque él, aunque sí la idea de echarlos fue de su esposa, él es el patriarca, él es el jefe. Él no tenía que aceptar la opinión necesariamente. Nos recuerda, es muy similar a lo de Adán y Eva. Él no tenía que comer del fruto. Pero ambos siguen el consejo de sus esposas, y ambos tienen el mismo nivel de culpa o de responsabilidad a echar a Agar e Ismael. Ellos no son echados realmente por su origen, sino por la circunstancia complicada en la que se encontraban. Dios les había prometido un hijo, pero entre Abraham y Sara, a Isaac, pero ya estaba Ismael, y de cierta forma era el primogénito realmente, era el hijo de Abraham. Él iba a recibir la bendición. El problema es que ahora Dios les había dado a Isaac, el primogénito que él había elegido. La promesa que venía de parte de Dios, el plan de Dios era Isaac, no Ismael. Entonces ellos tienen que enfrentar esa circunstancia y decir: nosotros tratamos de ayudar a Dios y creamos este desastre. Pues no nos queda, al menos que queramos que Ismael tenga la bendición y se quede como líder del pueblo, nos toca echarlos, porque Dios sí nos dio a Isaac. Entonces no es justo ni para Agar ni Ismael. Yo creo que vemos hoy el fruto de esa mala decisión hasta hoy en día. Pues puedes prender el noticiero y ves la guerra entre Irán e Israel, entre los pueblos musulmanes, entre los judíos, ese odio mutuo que tienen para el uno con el otro. Y no es que uno tenga mejor nivel de comportamiento, por así decirlo. Ambos se odian mutuamente, quieren exterminarse mutuamente, porque ambos quieren reclamar a Jerusalén para sí. Pero realmente es complicado, porque los israelitas son el pueblo de Dios y son los hijos de Abraham, y los musulmanes son los hijos de Ismael. Entonces debe ser difícil saber que fuiste rechazado por Dios, que no eres el elegido por Dios. Pero el punto es, hoy vemos el fruto de esa mala decisión de Abraham y de Sara, y hay ese sentimiento de rechazo. Podemos verlo mundialmente. Todos estos pueblos musulmanes, un nivel de rechazo con el que llevan en su cultura, en sus hombros, tal vez sin saberlo, porque obviamente tienen una religión diferente. Pero este es el origen de esa historia. También tenemos que recordar, ya que estábamos hablando de los hijos de Abraham, y los hijos de Abraham hoy en día son todos aquellos que creen en Jesús, que aceptan a Jesús como su Señor y como su Salvador. No son necesariamente los israelitas.
sino nosotros. Tú y yo somos hijos de Abraham. Los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les respondió: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Si fuerais realmente hijos de Abraham, ustedes creerían en mí, porque Abraham creyó en mí. Haz con esa información lo que tú quieras hacer, pero nosotros somos los hijos de Abraham. Ahora, sí es cierto que hay judíos que creen en Jesús, y ese número ha estado creciendo. Últimamente se llaman judíos mesiánicos. Ellos no se llaman a sí mismos cristianos como nosotros, porque nosotros somos gentiles. Ellos no son gentiles, son judíos. Entonces hay judíos mesiánicos. Pero el punto es, todo este gran conflicto que hoy vemos en la guerra empezó con Abraham al rechazar. Empezó en casa. Empezó en casa. Empezó en una casa al rechazar a Agar e Ismael. Después vemos que esta maldición del rechazo o este hábito, este impulso del rechazo continúa en la familia con Isaac. Ahora, Isaac prefiere a Esaú que a Jacob. Y siempre nos enfocamos en eso, pero también lo opuesto es cierto. Vemos que Rebeca favorece a Jacob sobre Esaú. Entonces ambos hijos se sienten igualmente rechazados. Jacob porque su padre prefiere a su hermano, y Esaú porque su madre prefiere a su hermano. Entonces ambos son iguales de rechazados. Uno podría llegar a pensar que por eso Esaú tenía tantas mujeres con mujeres de otros pueblos, porque la mujer principal en su vida, su madre, lo rechazaba o prefería al otro hijo. Entonces, como una forma de desahogarse, la Biblia nos dice algo similar, que sabía que le molestaba a sus padres que él tenía mujeres de otros pueblos, como que lo hacía a propósito. Lo hizo a propósito. Entonces, ambos hijos rechazados, ambos tienen historias bastante difíciles, pero con Jacob podemos ver el rechazo en su matrimonio, que prefiera más a Raquel que a Lea. Entonces una de sus esposas también es rechazada. No solo eso, sino también que Jacob favorece a un hijo sobre los otros hijos. Lo mismo que él experimentó con su padre eligiendo a Esaú sobre él, o lo prefirió a Saúl que a él. Él mismo hace lo mismo, prefiriendo a José que sus otros hermanos. José era el favorito, que provocaba odio y traición entre los hermanos, esa ira, ese enojo. Entonces ese rechazo que genera división. Entonces aquí vemos un patrón familiar de rechazo, que resultan en mucho dolor, no solo en sus vidas, sino en las vidas de otros. Y vemos que el rechazo se puede transmitir de generación en generación si no se sana, si no se cambia. Yo no lo llamaría necesariamente una maldición generacional, porque muchas veces pensamos, atamos la maldición generacional con liberación, y yo creo que de cierta forma los cristianos usan la liberación como una excusa para no tomar responsabilidad sobre sus acciones y decir: es que esta es una maldición, yo no puedo parar de hacer esto, necesito liberación, necesito que me liberen, necesito una oración, necesito ayuda. Y simplemente a veces es: hombre, estás tomando malas decisiones y puedes parar, pero realmente no quieres. Entonces el rechazo es algo que uno puede tener en su vida. Los expertos dicen que uno se parece a las 5 personas más cercanas a uno, y para la mayoría de las personas esa es su familia. Entonces, si hay un miembro de tu familia que tiene ese espíritu de rechazo, que sin querer rechaza a otras personas, se burla a otras personas, menosprecia a otras personas, tal vez en tu propia familia, pero tal vez a otras personas en el exterior, tú sin querer aprendes ese comportamiento, es decir, bueno, y con el tiempo tú también te burlas de otras personas, rechazas a otras personas, prefieres a unas personas que a otros, y eso puede afectar obviamente directamente la familia. También puede afectar tu comportamiento con tus amigos o con las personas que ni conoces. Entonces, algo que puede empezar en la familia se va expandiendo hacia otras relaciones, hacia otras personas. Incluso en la iglesia llegan personas que se ven diferente, lo que sea. Entonces ese rechazo va creciendo en el círculo, y antes de que te des cuenta estás rechazando a todo el mundo. Y muchas personas se preguntan: ¿por qué estoy solo? Bueno, si rechazas a todo el mundo, ¿cómo no vas a estar solo? Entonces esto es como una pequeña semilla que empieza con una persona y afecta a la familia inmediata, puede afectar la siguiente generación y la siguiente generación, y se va expandiendo hacia la familia, los amigos,
todos los conocidos. Entonces, de Abraham podemos ver este patrón que realmente mata sueños, mata promesas de Dios, complica la vida de todos por una semilla bastante pequeña, pero que va creciendo y trae un fruto que realmente nadie desea, y es el rechazo. Y como ustedes estaban diciendo, puede enterrarse tan profundo en la mente de alguien: no soy suficiente, no valgo la pena, Dios no me ama, que va afectando cómo la persona se ve a sí mismo, y es difícil recibir ese amor de Dios. Entonces Dios tiene que trabajar extra para arreglar nuestros errores. Esa es la casa donde todo eso empieza. Mira esos ejemplos bíblicos. Siempre tenderemos como seres humanos a calificar, clasificar, y tendremos preferencias. Pero creo que Dios precisamente pone en el hogar la capacidad de que podamos ser aceptados tal como somos, ser amados, recibidos, cuidados, atendidos, independientemente de lo que tengamos o seamos. Un tema absolutamente profundo, mucha tela que cortar, diríamos en Colombia, hablando acerca del rechazo. Yo solamente quería hacer un pequeño aporte, y es: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque aunque hayamos experimentado rechazo, que yo creo que todo ser humano de una u otra manera, o porque nació varón y el papá esperaba mujer, o porque no es tan hábil en los deportes como el otro, porque no es tan capaz ni tan inteligente como el otro, porque no se viste de la misma manera, porque no come lo mismo. Siempre habrá alguna razón para clasificar y rechazar. La Biblia nos da una tremenda esperanza a través de Jesucristo, que independientemente de lo que hayamos vivido en casa, podemos venir a Él y saber que somos amados. El apóstol Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según, escuche las palabras que con tanto cuidado el apóstol Pablo expresa el cariño y el afecto de Dios hacia cada uno de nosotros. Dice que nos escogió en Él. Escogido, usted es escogido. Si está allí al frente en este momento escuchando este mensaje, es porque usted fue escogido. Puede poner eso en su mente, en su corazón, y meditar en ello en esta noche. Escogido desde antes de la fundación del mundo. Le estoy leyendo Efesios 1. Desde antes que este mundo fuera creado, usted y yo fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, escuchemos esta frase, nos hizo aceptos en Cristo. Aceptos, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad económica, las habilidades físicas, el vestido que tengamos, en donde vivamos, cómo hablemos y cómo seamos, somos aceptos en Cristo. Bueno, partiendo de esta gran base, viendo todo lo que es el rechazo, los puntos de donde surge el rechazo, bueno, que hay muchos más, ¿verdad? Muchos más ejemplos bíblicos, pero vemos lo que puede ser una semilla de rechazo, la consecuencia inmediata en la familia, en la sociedad, en el círculo, en la herencia. Y viendo que realmente todos somos aceptados en el amado, podemos decir, entonces ¿yo qué hago con el rechazo? Si yo sí me estoy sintiendo rechazado, ¿y qué hago con esta papa caliente que tengo en la mano? ¿Cómo la resuelvo? Porque me ha perseguido toda la vida.
Bueno, el rechazo realmente tiene consecuencias muy profundas en la vida de una persona y puede generar sentimientos de soledad, de tristeza, de falta de autoestima. Pero podemos, ¿sabes qué?, capitalizar el rechazo. Y quiero venir en la parte positiva para cerrar esta serie, este momento de esta serie, y es recordar que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que si es tu caso, como tal vez el mío, de a veces sentirnos rechazados, podemos adoptar este versículo y decir, bueno, el Señor está cerquitica de mí porque tengo un quebranto en mi corazón, que es el rechazo, y entonces Él está conmigo, y si el Señor está conmigo, déjame decirte que todo está resuelto. Ahora, Romanos nos enseña que el sufrimiento tiene un propósito, produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter. Así que, ¿cómo puedo yo capitalizar mi rechazo? Recordando que es una oportunidad para crecer espiritualmente. No es para dejarme sumergir y ahogar y se acabó la vida. No, hoy te estoy animando, te estamos animando con este tema para que te levantes, para que sepas que eres aceptado en el Señor, que el Señor está contigo en esa batalla diaria de tu vida, desde tu infancia, de tu juventud, desde tu matrimonio, de lo que sea, de la sociedad que te ha rechazado, lo que sea. Y esto es para formar carácter. Hay un propósito en el rechazo. Por tanto, si el rechazo es totalmente doloroso, puede ser un catalizador para ese crecimiento personal y espiritual en tu vida. El rechazo también puede ser una oportunidad de reflexionar. Vamos a hacer una autoevaluación. Porque tal vez mi carácter es como una lima, como un limón, como algo que raya en los sentimientos de otras personas, y las personas pues no quieren tener un tóxico al lado, así que tal vez por eso me estoy sintiendo solo y rechazado, porque tengo que autoevaluarme, porque la gente como que no hace clic conmigo. Entonces miremos si es que en el carácter no hemos pulido ciertas cosas y vamos atropellando gente por ahí, y por eso es que estamos recibiendo una actitud de rechazo dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestra propia familia, porque somos impositivos, somos jezabélicos, somos controladores y manipuladores, y entonces la familia pues por su autodefensa nos rechaza, se aísla, ya no nos consulta, y todo eso pasa en la familia. Y entonces decimos, no, es que nuestros hijos nos rechazan. Pues claro, nunca los entendimos, nunca les dimos la mesa para hablar, nunca les permitimos dar sus propias opiniones, y todo eso lo hemos pasado también acá, no crean que no. Así que hemos aprendido la lección a mirar que la aceptación viene del Señor, a mirar que Jesús es el que sana, porque Él fue varón desechado, quebrantado, experimentado en quebranto, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Así que Él sabía lo que era ser rechazado, y podemos llegar allí y desahogarnos completamente. ¿Cómo podemos entonces enfrentar este rechazo con la Biblia? Busquemos ayuda. Habla dentro de tu propia familia. Puedes decir, me siento así, asá, me siento rechazado. Si tú no encuentras ese apoyo en la familia, hay personas a tu alrededor, busca personas con cimiento bíblico para encontrar un apoyo de decir, bueno, si te sientes rechazado, este es el camino, pero necesitas sacar esa semilla, ese punto de aflicción, de quebranto. Tienes que sacarlo por tu boca y decirle a alguien, me siento rechazado, porque ahí viene la revelación del Espíritu Santo a través de otra persona para sanar y mostrarte, tal vez no es así, tal vez fue un monstruo debajo de la cama que se te apareció y siempre ha estado ahí, o realmente sí recibiste rechazo, pero realmente este es el camino con Cristo. Aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra. La otra persona te puede decir, sabes, has sido rechazado toda tu vida, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Así que ven, cobra ánimo, porque el rechazo se puede capitalizar. Una herramienta importantísima cuando hemos sido rechazados es la oración. La oración literal trae una sanidad impresionante. Filipenses 4 nos dice
nos invita a que presentemos nuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a llenar mi corazón. Así que si tú te sientes rechazado, dile: Señor, me siento rechazado por mi familia, por mis papás, me siento rechazado por mi hermano, me siento rechazada por mi mamá, yo me siento rechazada por mi esposo, por mi esposa, no me acepta. Entonces dile a Dios donde en oración, y la paz de Dios va a venir a tu corazón. Él va a guiarte totalmente por el camino. Y el rechazo también te puede llevar a el punto de identificarte con Cristo. Porque el rechazo no te define a ti. Yo soy un rechazado en la vida, me autocompadezco. No, la Biblia te identifica no como un rechazado, la Biblia te identifica como un hijo de Dios, te identifica con Cristo. Así que tu identidad no está en el rechazo que recibiste en tu familia, tu identidad está con Cristo. ¿Qué significa eso? Que tu aprobación, como acabo de leer el pastor, viene de Dios. Tu aprobación no viene de los hombres. La aprobación nuestra viene de Dios. Así que es tan importante identificarme con Cristo en el rechazo, ¿sí? En el rechazo, ver que mi identidad viene de Él, mi aceptación viene de Él. Ahora, con ese pensamiento podemos llegar a tener mucha victoria en nuestra vida. ¿Sabes? El rechazo nos transforma en resiliencia. ¿Qué significa eso? Podemos aprender a enfrentar el dolor y superarlo. Y cuando pasa eso nos volvemos resilientes. ¿Qué es eso? Me vuelvo fuerte, me vuelvo capaz de enfrentar fuertes desafíos. No soy esa pequeña hojita que el viento la mueve de aquí para allá, no. Cuando el rechazo es tan fuerte y podemos capitalizarlo, nos volvemos esas personas fuertes, valientes, que vienen los desafíos y esto no me tumba. Yo soy un roble, no soy un chamizo por ahí llevado por el viento, ¿no? Entonces, recuerda que esta breve tribulación momentánea en nosotros produce un peso eterno de gloria. Así que lo que estás pasando en rechazo va a producir en ti un peso tremendo en tu carácter y un valor en tu personalidad. Entonces, el rechazo tiene un propósito en nuestras vidas, como todas las situaciones otras. Tiene un propósito, hay que capitalizarlo, no hundirnos en ese hueco, sino salir con el Espíritu Santo y con la palabra y comentarlo con tu propia familia, que es el núcleo familiar más importante que Dios nos ha regalado. Recuerda esto para terminar, Jeremías 30:17: mas yo haré venir sanidad para ti, te sanaré de todas tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron diciendo: esta es Sión, a la que nadie busca, a la que nadie miraba. ¿Por qué no concluimos con una oración? Amén, Padre, gracias por esta maravillosa promesa de tu restauración, de que tú traerás sanidad a nuestras almas, a los afligidos, a los que están en ceniza, a los que son maltratados, a los que son rechazados. Gracias por esa promesa maravillosa. Yo te pido, Señor, por cada persona que me está viendo, que pueda estar sufriendo en su vida el sentimiento, las condiciones de rechazo, o las haya experimentado y hoy está como en un rincón, separado, abandonado, triste, solo, afligido. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, todo ese espíritu de muerte sea quebrantado ahora en el nombre de Jesús, y que cada persona hoy pueda recibir tu aceptación, tu amor, tu cariño, y que nos des con ese amor tuyo la fuerza para levantarnos y poder enfrentar esas situaciones y poder madurar y poder crecer y poder salir adelante, poder levantar nuestra frente sabiendo que tú nos amas como somos, que en ti no es una carrera de méritos o de ganancias o de cosas que podamos hacer, sino que tú nos amas por tu puro amor y por
pura gracia, que ese amor cubre multitud de pecados, que en ese amor somos perfectos, somos santificados, purificados, y que en ese amor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo hablo a su vida en el nombre de Jesús, lo declaro en paz consigo mismo, lo declaro en bendición, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo lo declaro a usted junto a corrientes de agua, fresco, reverdecido, que da su fruto a su tiempo, que no ve cuando el sol viene, que todo el año está fortalecido y bendecido. Yo hablo a su alma y a su corazón y le ordeno quieto, reciba la paz del Espíritu que renueva nuestro entendimiento, que usted pueda ser fortalecido y salga ahora mismo levantado, animado, fortalecido, sabiendo que usted es amado por Cristo desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, gracias por haber estado con nosotros en este primer episodio de nuestra nueva serie. Compártalo con alguien. Sabes que estamos orando por ti. Si quieres hablar con alguien y necesitas oración, este tema no es poner una curita y ya. Sabemos que es extenso y a veces necesitamos ayuda y guianza. Así que para eso están aquí los pastores, para orar por ti, con una llamada, lo que necesites. Para eso están aquí. Así que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en otros reencuentros. Con otro infiltrado. Bye.